Hola, buenas tardes a todos y todas. Supongo que ya, no sé si leyeron el último correo acerca de la asistencia, de la entrega de certificados, de la entrega de kit. No sé si hay alguna duda con eso. Hola, una duda. ¿Uno tiene que ponerse presente en las clases, en los talleres? En realidad la asistencia es automática. Es cuando inician Ah, sesión, se nos guarda la lista de las personas que iniciaron sesión y que ingresaron a Zoom. porque yo entraba al campus y me aparecía como 0% de asistencia. Ah, no, pero eso no importa. Eso es como, Ah, eso es ah, como solamente para que vean el material. Claro, la asistencia se cuenta acá en el Zoom, vale, en vale, asistir a las súper. charlas, sí. Bueno, eso era. Ujú, ujú. Mm. Yo sé que hay una chica, no está ahora, pero mandó un correo como pidiendo por el tema del certificado que le servía, que ha faltado clases, sí, pero nosotros podemos dar certificado por talleres individuales, no tenemos problema en eso. En emitir, por ejemplo, si hoy día asistieron a este taller y no han asistido a los otros y no van a lograr el certificado de asistencia completa a la capacitación, no tenemos problema en dar un certificado por este taller. Pero para completar la capacitación hay que tener el 60%. Entonces eso significa tener mínimo 4 clases asistidas de los 6 talleres en total que van a ser online. Uh-huh. No sé si hay dudas con eso, con el tema de la asistencia, está más o menos claro. ¿Aló, se escucha? ¿Sí? ¿Sí? Hola, hola. Yo tengo Ajá. una duda que salía en el correo que con las personas que no somos del condominio se iba a fijar como un punto de entrega día. Eso todavía Uh-huh. no está definido, ¿cierto? No está definido, pero por ejemplo tú eras de Renca, ¿cierto? Sí, sí. Ya, ahí igual es más fácil, porque quizás vaya a ser cuando se vayan a dejar los kits al condominio, se puede acordar un punto en Renca. Ah, ya, Ahí mismo. Lo que pasa es que hay personas que igual son de un poco más lejos, entonces con ellos va a costar quizás un poco más hacer la coordinación de la ya. entrega de los kits. Felipe, ¿estás por ahí? Sí, sí, acá estoy. Ya. ¿Tú crees que el mismo día que se entregue el kit en el condominio va a ser posible como, no sé, coordinar en la plaza o en algún punto? Lo que pasa es que el único problema es que estamos en cuarentena, entonces Sí, Claro. ahí ya... un poco complicado salir de las casas, sobre todo en las comunas que estamos en cuarentena desde mañana y otras que ya están en cuarentena. Ujú. Pero No por ejemplo sé. el Felipe va a andar allá, va a ir al Ujú. condominio lo más probable y después al cerro, entonces quizá en el trayecto pueda alguien que a quienes vivan como en Renca pueda acordar un punto de Claro. entrega. Claro, podría ser, no sé, por ejemplo, la plaza o un lugar como más céntrico donde puedan llegar todo un poco más fácil. Claro, la plaza podría ser. Ujú. La plaza y entregamos los kits de las personas que lleguen y las que no tendremos que guardarlos hasta que sea posible y viable entregarlos. Es igual entendible que le cuesta un poco salir por el tema de las cuarentenas y los permisos y qué sé yo. Mm. Ujú. Entonces, Así que, eso, pero y bueno, ¿sí? sí, ¿no? Es una máquina del que no pueda adquirirlo ahora por algún motivo, lo vamos a tener que guardar hasta y posteriormente colocarnos de acuerdo de alguna manera para terminar de entregar los que no se pueden. ¿Ya? Ujú. Ya. Voy ¿Y a empezar a hay algún presentar, ¿sí? horario que se podría dar como para para la Aprovechando entrega de que, los kits? sí, aprovechando que ya hay gente de Renca, no sé qué horario sería como más útil, ojalá en la mañana. A mí me complica en la mañana, que tengo clase hasta como la 1, más o menos. Ya. Y en la tarde, pasado las 4 puede ser, algo así. Sí, no hay problema. Sí, yo creo que Sí, igual una igual. hora, Mm. quizás ya muchos salen de la jornada laboral o tienen un poco más facilidad. Lo vamos a confirmar por correo el horario y el punto, ¿ya? Pero así con lo que ustedes me han dicho hasta ahora ya tengo una idea mejor de cómo lo podemos hacer, ¿ya? Súper. Bien, voy a empezar con el taller de hoy. Bueno, mi nombre es Paula, yo soy parte de Fundación Raíz también, y
hoy voy a impartir este taller de buenas prácticas ambientales, ¿ya? Está en el contexto de este proyecto Reconectando Cerro y Ciudad. Bien. Primero me gustaría hacer una pregunta general, que ¿qué es lo que entienden por buena práctica ambiental? Pueden escribir en el chat. Yo no puedo ver el chat, pero... Tenemos el chat si es que escriben. ya. Gracias. Pueden abrir sus micrófonos. Ahí está, Vale Mora. Yo entiendo que es como saber aprovechar los recursos que el medio ambiente en este contexto nos está entregando y como transformarlo en buenas acciones, pues, saber aprovechar esos recursos. Ya. Sí, es eso, y hay que grabar también. Está grabando. Ya está ¿Está grabando. grabando? Ya. Ok. Ya. Sí, tiene que ver con aprovechar bien los recursos. Ignacio La también dice, perdón, te leo, Ignacio. Dice acciones que conduzcan a preservar el medio ambiente en relación a la actividad que ejerzamos en el medio. Claro, también. Sí, de hecho sí, está muy, veo que hay visiones bastante claras respecto a lo que es una buena práctica ambiental. ¿Ya? Bien, este taller igual va a estar enfocado en dos áreas de práctica ambiental, que son la gestión de residuos y la sostenibilidad energética. Pero antes vamos a hablar un poco del impacto civilizatorio, de cuál ha sido el impacto civilizatorio y por qué es necesario abordar las prácticas ambientales como una práctica, es decir, como un, un cambio de actitud, y más que de actitud como, es un cambio en, como ya de cultura, ¿ya? El tema de las prácticas ambientales. Bien, entonces vamos a partir hablando del impacto civilizatorio, las características humanas, el desarrollo de las civilizaciones y el impacto planetario. Posteriormente vamos a hablar de estos dos temas de prácticas ambientales que fueron los que se definieron como abordables en el contexto del proyecto enfocado en el condominio. Yo sé que acá hay personas también que quizás no pertenecen al condominio y que tienen ya, se nota que tienen una formación ambiental o un interés medioambiental desarrollado, pero también necesitamos hacer esta introducción antes respecto a cómo como seres humanos hemos modificado el medio ambiente, porque aquí estamos presentes personas como de todas las áreas, con una sensibilidad ambiental desarrollada, otros que están desarrollando esa sensibilidad ambiental, pero todos necesitamos igual entender desde dónde viene este tema de generar buenas prácticas ambientales. ¿Bien? El ser humano es la especie que más ha modificado el planeta. ¿Con esta afirmación ustedes están de acuerdo o están en desacuerdo? Yo estoy de acuerdo que el ser humano ha modificado siempre, desde que el mundo ha modificado las cosas. Ignacio igual dice, de acuerdo. De hecho, sí, hay un consenso general en que el ser humano es la especie, es decir, como especie, a ver, voy a ponerme un poco en mute que tengo un poco... Pueden ir respondiendo en el chat mientras que opinan respecto a esta frase de si el ser humano es la especie que más ha modificado el planeta. Por ahí Diego Vivalles dice, imagínate un mundo sin humanos. ¿Alguien se lo imagina? ¿Podría ser mejor o peor?
Quizás estarían los dinosaurios todavía. Silvana Cuevas dice, de acuerdo con la frase. Bien, exactamente, el ser humano es la especie que más ha modificado el planeta como especie. Hay un consenso de que como especie. ¿Por qué? Porque de los otros teníamos grupos un poco más amplios que habían modificado. Por ejemplo, disculpen. Mira, Silvana Cuevas menciona, de acuerdo con la frase, de hecho ahora se habla de antropoceno. Ese es un concepto igual que quizás se puede explicar. El antropoceno es un concepto que todavía no hay consenso, ¿bien? Porque lo que pasa es que el antropoceno trata de hablar de una nueva era, pero para que exista una nueva era tienen que existir cambios estratigráficos, es decir, en el perfil como geológico de las capas de la Tierra. Aún es muy difícil determinar si ese cambio estratigráfico existe o no. ¿Por qué? Porque eso se tiene que determinar a muchos años. Algunos científicos dicen sí, este cambio existe porque ya lo podemos comprobar, ya se nota que ha estado el humano. Otros dicen que no, que es algo un poco más político, que quizás todavía en esta era no podemos determinar si existe o no el antropoceno. Pero sí tiene que ver con que el ser humano ha modificado tanto el planeta que quizás a futuro otra especie que nos suceda va a decir, sí, mira, esta es la época, esta fue la era de seres humanos, y sí le podemos llamar antropoceno, y hubo cambios que fueron significativos. Quizás puede ser que hayan cambios significativos, es decir, hemos alterado la atmósfera, hemos alterado un montón de componentes, y puede ser que eso se vea en unos años más, pero todavía no podemos concluir tajantemente. Bien, el ser humano sí, como especie es la que más ha modificado el planeta. Antes hubo grupos de especies, por ejemplo, cuando empezó a salir el oxígeno, o sea, cuando se oxigenó la atmósfera, no era una especie como tal, sino que era un grupo de especies que hacían modificaciones en el entorno, ¿ya? Pero el ser humano tiene como característica que es unespecífico, o sea, es una especie que ha hecho una modificación significativa, especialmente en los últimos años, ¿ya? ¿Cuáles son las características del humano que han provocado esta modificación? Bien, aquí hay dos. ¿Cuáles pueden ser? ¿Cierto? O sea, aquí estamos viendo un poco un cráneo, que es la cabeza del ser humano desarrolló la corteza cerebral. ¿Bien? En la corteza cerebral ocurre el pensamiento, es decir, el ser humano en algún punto tuvo la capacidad de pensar, y de pensar no solamente en cosas que están sucediendo, sino que abstraerse, ¿ya? El ser humano es la única especie que cree en la política, ¿ya? Que tiene religiones, que cree en cosas abstractas. ¿Sí? Hay otras especies que no creen en cosas abstractas, ¿ya? Otro cambio en el ser humano y en los homínidos fue la aparición del pulgar, que puede tomar, y un pulgar con mucha sensibilidad, es decir, con muchas terminaciones nerviosas, que le ha permitido ir modificando el entorno. Entonces, estas dos cosas, esta cabeza grande, porque el humano tiene una cabeza grande que es muy difícil de llevar, ¿bien? Como físicamente, y tiene este pulgar. Entonces, pensaba aquí y podía ir modificando su entorno. ¿Sí? También otras características del ser humano que permitieron modificar el entorno es la capacidad de asociación que tiene. ¿Sí? Que quizás la tienen otros animales, pero el ser humano se ha podido asociar de una manera mucho más masiva. ¿Sí? No solamente en pequeñas tribus, en un principio el ser humano se asociaba en tribus, pero hoy vemos que tenemos gobiernos para asociarnos, tenemos ONU, relaciones internacionales, tenemos aeropuertos. ¿Sí? Y antes eso, o sea, generó mecanismos para generar gran asociación, y estas grandes asociaciones también le permitieron hacer modificaciones en el entorno. Lo otro, ¿cuál es la imagen de acá? ¿Qué les dice esta imagen, la del dibujo con el 1, 2, 3? ¿Qué desarrolló el ser humano? ¿Qué otra cosa? Me parece que el lioides es un huesito que existe donde se indica que permite la fonética o la posibilidad de ciertos sonidos. Sí, sí. De hecho, el humano desarrolló ese hueso, que es el lioides, y que generó un tracto vocal diferente que permitió generar diferentes sonidos y dar más detalle a los sonidos. Es decir, el humano tuvo la capacidad en algún momento de tener sonidos mucho más específicos, de emitir sonidos más específicos, e incluso ahora podemos hablar y no hay un solo idioma, sino que hay miles de idiomas alrededor del mundo con los cuales nos podemos comunicar, y todos muy diferentes entre sí, con distintas palabras y distintas formas. Entonces, claro, el humano
no solamente ya se comunicaba con gestos y con sonidos, sino que ya generó un idioma. Entonces esto permitió entregar información y también seguir modificando el entorno de una forma mucho más rápida. Hay alguien que escribió en el chat, ¿no? Rodrigo Saavedra dice el lenguaje. Claro, eso es el lenguaje, claro, un lenguaje hablado que era mucho más claro para dar órdenes, para establecer reglas, para establecer conductas, protocolos, y también una de las teorías que hay que el ser humano, una de las formas, de las razones que desarrolló el lenguaje y por qué nos gusta tanto el chisme hoy en día era porque les gustaba el chisme, ¿ya? A los seres humanos en su inicio. Una de las cosas que desarrolló el ser humano, desarrolló este tema del chisme para hablar de los otros que estaban presentes en su tribu. Entonces decir, mira, este tipo es deshonesto, te está mintiendo. Entonces esa también fue una de las formas que, o sea, es una teoría de una de las razones de por qué el ser humano empezó a generar este lenguaje ya más sofisticado para comunicarse. Bien, pero antes de que existiera el Homo sapiens como tal, con todas esas características de las cuales hablábamos, existieron muchos humanos. No sé si ustedes se pueden imaginar vivir con muchas especies que son parecidas a nosotros, ¿ya? Ahora somos la única especie que quizás los más parecidos son otros homínidos, otros gorilas, chimpancés, pero hace muchos años, por 2,5 millones de años aproximadamente, vivieron otras especies humanas que eran parecidas, ¿no? Y estas especies humanas no prosperaron. Bueno, el Homo erectus ha vivido muchos más años que el ser humano, ha vivido más de 1 millón de años, pero fue el Homo sapiens el que logró vivir más, y las características del Homo sapiens era esta, que era el desarrollo de la inteligencia, del lenguaje, de la asociación, de la estrategia, ¿no? Que no tenían otras especies, ¿no? Pero por 2,5 millones de años existieron otros humanos. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que nosotros hemos vivido muy poco acá, y ¿qué hicieron esos humanos todo este tiempo si no modificaron el entorno? Bueno, el ser humano, los otros humanos que existieron eran seres bastante enclenques e insignificantes. No sé si, bueno, no tan insignificantes, pero no tenían la capacidad de modificar el entorno que tenemos nosotros. Y de hecho, el nicho que encontraron los seres humanos fue por ejemplo, el Homo floresiensis, que estaba en una isla de Indonesia. Este ser humano medía alrededor de 1 metro de altura. ¿Y por qué era tan chico? Porque se adaptaba al entorno, ¿ya? Se adaptaba a los recursos de una isla, que eran limitados. Entonces, ahí empezaron a sobrevivir los que eran más chicos porque podían sobrevivir con menos, ¿no? Los humanos también en sus orígenes, los primeros, el habilis, desarrolló herramientas, ¿ya? Entonces ahí como que podemos ver que existe el primer humano con este desarrollo de herramientas, ya de desarrollo de inteligencia, herramientas para cumplir con otra labor. Entonces, pero esta herramienta la usaban para extraer la médula de los huesos. No sé si ustedes han visto documentales típicos de estos de África, que los leones cazan a no sé, una gacela, ¿ya? La cazan. Después llegan las hienas a comer lo que dejaron los leones, y después llegan los buitres. Bueno, pero si fueran los humanos de hace años, nosotros llegaríamos después de los buitres, porque los humanos eran tan débiles que su nicho era comer la médula era comer la médula de lo último que quedaba en África Oriental en ese tiempo, ¿no? Es decir, se comían adentro del hueso. Adentro del hueso, eso era lo que quedaba para ellos. O sea, así de débiles y de insignificantes éramos en ese tiempo. Pero esa debilidad, esa insignificancia, esa dieta que llevaron también les permitió como generar estas estrategias y ver dónde se iban a ubicar, ¿no? Entonces, estamos en estos 2,5 años, y las especies humanas en ese tiempo, como todo animal, porque nosotros también somos otro animal, que quizá desarrollamos el pensamiento pero seguimos siendo animales, estaban sometidas a las fuerzas de la evolución, las cuales no voy a profundizar, pero solamente quiero mencionar que son la deriva génica, la selección natural, que quizás les debe sonar un poco más, que casi siempre se conoce como la sobrevivencia del más fuerte o del que se adapta mejor, el flujo genético y la mutación, ¿ya?
Entonces nosotros teníamos estas 4 fuerzas externas que hacían que nosotros sobreviviéramos o no. Por ejemplo, si había un gran desastre, iba a depender de nuestras características físicas si sobrevivíamos o no, de nuestras habilidades en ese tiempo, ¿ya? Entonces, como humanos, hemos modificado el entorno. Seguimos sometidos a esas fuerzas, pero lo que pasa es que estas fuerzas actúan a lo largo de las generaciones, y nosotros tenemos una capacidad de modificar el entorno que es mucho más breve. Es decir, nosotros en nuestra vida, en lo que vivimos, es decir, alrededor de 80 años en promedio, podemos modificar el entorno. No necesitamos de millones de años ni de fuerzas evolutivas que nos digan que sí, tú puedes sobrevivir porque eres más fuerte, porque estás más adaptado, o tú no puedes sobrevivir. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, todas estas fuerzas actuaban también acompañadas gracias a variables ambientales. Por ejemplo, quién tenía justo un gen que le ayudaba a resistir más el frío, o quién era más rápido y podía escapar del león, o quién tenía mejores defensas y podía enfrentar bacterias que quizás tomó del agua, ¿ya? Entonces, así se sobrevivía. Pero el ser humano, y fue sorteando esas fuerzas que generaban, que le exigían adaptarse, y se adaptó de otras formas. Por ejemplo, con el origen de la agricultura, es decir, el ser humano desarrolló un tracto vocal, una estrategia, un pensamiento que le permitió darse cuenta de que en un lugar no tenía la necesidad de estar recolectando ni cazando por un montón de partes, sino que podía cultivar sus propios alimentos, ¿no? Eso fue posterior a una revolución cognitiva, es decir, el ser humano se dio cuenta que existía el futuro, ¿no? Que quizás se dio cuenta de que quizás habían estaciones diferentes, y eso le sirvió el lenguaje, es decir, la comunicación, para decirle a otro ser humano, oye, mira, yo me acuerdo que el año pasado pasó esto mismo, y un año son 4 estaciones, y tú te das cuenta quizás porque este árbol bota las hojas, y después, entonces esa información la fue traspasando, y le permitió generar estrategias, ¿no? ¿Qué más? Entonces, sí. Rodrigo Saavedra menciona la piedra y la madera reemplazaron a las cuevas. Ajá, sí. No, ¿a qué te refieres, Rodrigo, particularmente, como con la piedra y la madera? Uy, ya no importa. Dice, pudieron hacer sus asentamientos. Claro, ellos fueron haciendo sus asentamientos, claro, se dieron cuenta de que existía el material, de que lo podían manipular, gracias a esta inteligencia que fueron desarrollando, también a la capacidad de comunicación, de transferirla a otra, oye, este material se puede modificar, ¿ya? Pero el ser humano también existió con otros humanos al mismo tiempo, por ejemplo el neandertal, no sé si lo han escuchado acá, que el ser humano es coetáneo del neandertal, pero el neandertal no sobrevivió, aunque nosotros tenemos aproximadamente un 4% de genes no neandertales, entre el 2 y el 4%. Bien, entonces, por ejemplo, tuvimos 2,5, o sea, hace 2,5 millones de años, hasta el ser humano apareció hace 120.000 años, o sea, el ser humano como Homo sapiens, ¿ya? Pero durante 2,5 millones de años lo único que actuaron fueron fuerzas evolutivas, y este ser humano fue evolucionando de acuerdo a estas fuerzas. Después, hace 80.000, o sea, hace 120.000 años surgió el Homo sapiens. Hace 80.000 años recién terminó la última glaciación, es decir, al principio de la glaciación hasta la finalización de la glaciación fueron 40.000 años, en el cual el ser humano tenía que estar sorteando las inclemencias del tiempo en ese tiempo, y al final, y hace 11.000 años, surgió la agricultura. Se dice que hace 70.000 años fue la revolución cognitiva, que el ser humano le permitió que, o sea, la revolución cognitiva se refiere a que el ser humano fue capaz de pensar, empezar a crear idiomas y empezar a hablar del futuro y de cosas ficticias, ¿ya? En su cerebro. Empezaron todos estos procesos. Y después, bueno, 11.000 años surgió la agricultura, pero si ustedes se dan cuenta, tenemos 2,5 millones de años en que no ha pasado casi nada, es decir, que ha evolucionado solamente algunos humanos, de 120.000 a 11.000 años que pasó todo esto, o sea que hubo una glaciación, después apareció la agricultura, ¿no?
es decir, en un intervalo muy pequeño de tiempo. Bueno, seguimos. Y para más remate, el 4000 antes de Cristo, es decir, hace 6000 años tenemos la invención de la escritura, o sea, el comienzo de la historia. ¿Ya? Cuando podemos ver por primera vez que el ser humano ya no es solo capaz de hablar, sino que puede transmitir esto de manera escrita. Entonces, ¿qué tan poderoso es esto? Esto es muy, muy poderoso, porque en el fondo, si antes teníamos la capacidad de hablar y de transferir cosas habladas, ahora ya las podemos escribir, entonces quedan eternamente. No solamente, o sea, no tenemos la necesidad de depender solo en un lenguaje hablado, sino que es escrito, ya podemos documentar lo que estamos haciendo, y eso ya permitió que surgieran las civilizaciones como tal, que son temas mucho más complejos, que son culturas. ¿Sí? Son culturas que tienen mecanismos políticos, mecanismos religiosos, tienen reglas sociales, tienen formas de manifestaciones ya que son mucho más complejas. ¿Bien? Y bueno, surgieron estas culturas, y estas culturas modificaron mucho más el medio ambiente y de una manera mucho más compleja. Y después de eso, pero miren aquí un poco, del 4000 antes de Cristo, es decir, desde la invención de la escritura empiezan las civilizaciones, o sea, ya se da cuenta de la existencia de las civilizaciones. Después, 1543, es decir, 5000 años después de eso, empieza la revolución científica, en la cual el ser humano se da cuenta de que no solamente, no cree solamente que todo es creado por una entidad que es mayor, sino que puede estudiar la esencia de las cosas. Por ejemplo, este es un lápiz, ¿ya? Este es un lápiz, y como ser humano de la revolución científica, yo veo que este lápiz está compuesto de átomos, que tiene ciertos materiales, que responde a ciertas reglas físicas. Es decir, el ser humano llega a un nivel de reflexión que es mucho más profundo, y se empieza a dar cuenta de lo que sucede en su entorno. Y puede interpretar su entorno, puede ver las reglas de su entorno, qué va a pasar, qué pasa si yo mezclo dos componentes. No sé. Pero bueno, la revolución científica parte con un libro de Copérnico, de los cuerpos celestes, que ahí él describe cómo funcionan estas órbitas, cómo la Tierra recorre alrededor del Sol, y otros planetas cómo hacen lo mismo. Eso. Entonces ya vemos desde la agricultura, o sea, si van atrás, eran 2,5 millones de años que aparecieron los humanos. Hace 120.000 años apareció el Homo sapiens. Hace 11.000, más de 11.000 años la agricultura. También hace 11.000 años la agricultura, y es decir, después de eso, o sea, es decir, años después de eso, la revolución científica. Y después de esa revolución científica, cuando ya descubrimos la esencia de los materiales, de cómo funciona todo esto, cómo funciona, o sea, ya entendemos lo que es la ciencia, tenemos en el siglo XVIII, en el siglo XVIII tenemos la revolución industrial. Es decir, ya entendemos todo esto como ciencia, entendemos cómo funciona, entonces ahora lo vamos a usar para generar, en ese tiempo, que era bienestar, tecnología, estoy hablando como de ese tiempo, para los seres humanos. ¿Ya? Vamos a generar ropa para todos en cadena, vamos a generar alimentos en cadena, vamos a generar temas como platos, ollas, no sé, todo lo que tenemos ya hoy día en nuestros hogares en cadena. ¿Sí? Entonces esto lleva a explotar mucho el medio ambiente. Entonces ahora, si vamos acá, volvemos a esta línea de tiempo, tenemos 2,5 millones de años, 120.000 años que aparece el hombre, 80.000 años el término de la glaciación, 11.000 años la agricultura, hace 6.000 años la escritura, hace menos de 1.000 años una revolución científica y una revolución industrial. Entonces nos damos cuenta de que vamos muy rápido, muy, muy rápido, o sea, ya este era el tiempo normal, el que tenemos hace 2,5 millones, 120.000 años. Ese es el tiempo normal que tienen todas las especies del planeta, porque evolucionan bajo ese mecanismo, no son especies que tengan habilidades cognitivas que puedan modificar su entorno y adaptarse. Entonces, todas estas especies y toda la vegetación que hay en la Tierra sigue funcionando con ese tiempo.
y nosotros ya no funcionamos con ese tiempo, porque a nosotros no nos interesa, ya estamos tan, sabemos como que podemos modificar el entorno que lo vivimos modificando. Pero el problema de todo esto, ustedes ya lo conocerán, uno se llama cambio climático de tipo antropogénico, es decir, el cambio climático que está causando el hombre, o el ser humano en este caso, por las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Y esas son mucho más de las que se ha tenido registro histórico. Por ejemplo, del año 1000, aquí tenemos el 2000, como podemos ver que a partir del siglo XVIII, cómo incrementan estas emisiones. Y acá podemos ver que históricamente, hace 400.000 años, antes del presente, cuánto dióxido de carbono hubo en la atmósfera y dónde estamos ahora. Es decir, nosotros ya tenemos esta capacidad de transformar el entorno. Más que nadie. ¿Por qué? Porque no vivimos en los tiempos geológicos, ya no vivimos en el tiempo de evolución, sino que ya vivimos en otros tiempos en los cuales estamos modificando nuestro entorno constantemente. También la generación de basura, que viene un poco posterior, cuando ya esta revolución industrial dio acceso a prácticamente todo el mundo, no todo, al consumo. ¿Bien? Tenemos que se ha generado una cantidad de basura impresionante y que en el fondo esta basura no es procesada por el planeta, es decir, el planeta tiene una capacidad de procesamiento de los contaminantes, pero la cantidad de basura que generamos no es capaz de, o sea, no puede ser procesada. ¿No? Y también esto como para mostrar en resumen cuánto estamos consumiendo, cuántos recursos estamos consumiendo. Acá en verde, por ejemplo, esta es la huella ecológica. ¿Qué quiere decir una huella ecológica? Es la cantidad de hectáreas de planeta que necesitamos en un año para sobrevivir. O sea, no para sobrevivir, sino que para vivir bajo las necesidades que hemos generado como nación. Por ejemplo, quizás para una persona que vive en Estados Unidos, donde las casas están muy alejadas de otras, tiene que usar el vehículo todos los días, entonces eso implica gastar mucho más recursos, en este caso petróleo, por el uso de gasolina. Eh, quizá en otros países es diferente. ¿Ya? Por ejemplo, en Japón tienen la tradición de ser muy asépticos con todo, entonces ellos ponen un envase a cada cosa. Hay una caja y pueden venir 5 envases o 5 envoltorios más, envuelven todas las verduras y la fruta en plástico. Son necesidades que ellos se crearon, o sea, en realidad no son necesidades, son sus costumbres. ¿No? Pero si vemos cuánto estamos gastando como naciones, nosotros estamos debiendo. En rojo son las que están debiendo y en verde son las que están ocupando menos planeta. En promedio, una persona no debería ocupar más de 2 hectáreas de planeta al año, entendiendo planeta como toda la capacidad del planeta de generar recursos en un año. Por ejemplo, el planeta quizás es capaz de hacer que un árbol crezca de medio metro en un año. ¿No? Un árbol de una especie de crecimiento rápido. Que crezca medio metro en un año y nosotros estamos consumiendo, por ejemplo, 1 metro. Entonces no dejamos que el árbol termine de crecer. A eso se refiere. Entonces los que están en rojo están gastando más recursos que los que su país produce en el año, mientras que los que están en verde están gastando un poco menos. Entonces aquí tenemos ecodeudores y ecoacreedores, ¿ya? Entonces, los ecodeudores, nosotros somos ecodeudor, como Chile, nosotros pensaremos que somos un país subdesarrollado y todo, pero nosotros estamos debiendo hoy en día en temas de huella ecológica. Y ecoacreedores es Brasil. ¿Por qué creen que Brasil es ecoacreedor? ¿Por qué Brasil está prestando recursos? Es decir, consume menos de lo que gasta. O sea, consume menos de lo que produce en términos de recursos naturales. ¿Por qué creen? ¿Pueden prender los micrófonos? Aquí están. Hola, hola, de las mejores que están en Zoom.
Hola, hola. Por el Amazonas, exacto. El Amazonas es gigante, entonces hasta el momento Brasil es un ecoacreedor, pero ¿qué está pasando con el Amazonas? Que igual cada vez hay más políticas para explotarlo. Y a lo cual Brasil dice, sí, yo tengo derecho como país a explotarlo, porque todos los países han explotado, ¿por qué me prohíben a mí explotar? Lo cual también tiene razón. Entonces ahí hay que llegar quizás a un acuerdo un poco más mundial de no explotar el Amazonas. Pero yo también, bueno, es un punto de vista personal, yo también encuentro un poco injusto que venga un país que es desarrollado, decirle a un país subdesarrollado que no explote sus recursos porque es el pulmón del mundo. ¿Ok? Sí, sí, pero tú eres un país desarrollado y tú ya explotaste todos tus recursos. Eso es un buen argumento que tiene Brasil y que siento que hay que llegar a un consenso en ese tema. Y eso tiene que ver con un poco con la justicia ecológica, pero ya es otro tema. Bien, pero aquí vamos con las buenas prácticas, volviendo a las buenas prácticas, a reducir el impacto civilizatorio, ¿no? Nosotros podemos reducir el impacto civilizatorio desde muchas aristas, como la política, que es generando políticas, es decir, con los gobiernos, como la económica es de las más difíciles, porque hoy en día hay empresas que tienen que tienen un ingreso o un capital mayor, incluso a países. Entonces, obviamente es algo que no es muy fácil. No puedo ver el chat, no sé si alguien me puede decir que hay mensaje en el chat. Ah, no, ahora sí lo puedo ver. Ah, sí, dice Liliana, para trabajar un suelo con mucha pomacita. Ah, ok, ok. Ah, pero vamos, ¿eso a qué se refiere, Liliana? Soy María Esther y me parece que Lili está diciendo por nuestro condominio que como el terreno era malo, se rellenó con pomacita. Ah, ok. A eso, Entiendo, yo creo que entiendo. a eso se refiere. Claro, Son sí, rellenos de Ah, texto. claro, son rellenos. ah, A ok, eso se ok. Entiendo. Bien. Volviendo al tema de las buenas prácticas, bueno, hay que reducir el impacto civilizatorio, que lo podemos ver desde distintas aristas, que es política económica, que es cultural y social y personal, ¿no? Nosotros obviamente nos vamos a enfocar en un tema que ya es más social y personal, porque no nos podemos enfocar en temas un poco más políticos y económicos desde esta charla y desde esta área de trabajo en este momento. Bien, pero las buenas prácticas ambientales, ¿por qué a nivel cultural y personal? Bueno, porque en el año 2014 Gifford y Nilsson, dos profesores de psicología, describieron factores que influencian las conductas proambientales, la preocupación y las conductas proambientales, ¿no? De acuerdo a una revisión extensa de varias otras investigaciones, y se dieron cuenta que hay 18 factores, o sea, lo que determinaron en conjunto al analizar todo esto, que hay 18 factores sociales y personales que influyen en las conductas proambientales. ¿Ya? Y que en realidad la generación actual es la que posee más conocimiento acerca de temas medioambientales y al mismo tiempo es la que más contamina y produce desechos. De hecho, desde Río, en los años 90, se hicieron varias políticas de educación ambiental en los países europeos, en algunos países europeos, se invirtió mucho dinero y se dio cuenta de que esas políticas han tenido cero efecto en cuanto a conducta medioambiental. De hecho, ha sucedido todo lo contrario, cada vez la conducta ambiental es peor que como era antes. Está bien, las personas pueden que boten la basura al basurero que corresponde y mantengan limpio, pero en cuanto a cuestionarse más allá de eso, de la producción del desecho, no hay efecto. Pero, por otra parte, las personas de hoy en día son las que más saben de medio ambiente, pueden describir todo acerca del medio ambiente, pero no lo traducen en una conducta ambiental positiva, ¿no? Pueden saber de que tal residuo, si se bota, contamina, pueden saber que si no lavan la lata, o sea, si no no enjuagan el Tetra Pak antes del reciclaje, no se puede reciclar, pero no lo hacen, ¿no? O pueden saber que si se compran, que es mejor comprarse algo sin envase, pero igual compran el tema con el envase, ¿no? Bien, y ahora vamos a los dos ámbitos de prácticas proambientales, que es la gestión de residuos y la sostenibilidad energética, ¿no?
¿Qué relación tiene la gestión de residuos y la sostenibilidad energética con el cerro y el condominio? Para restaurar el cerro es necesario generar un espacio comunicante cerro-ciudad que se distinga por sus prácticas medioambientales. Estas deben ser integrales y apuntar hacia un uso concienzudo del medio ambiente en su amplio espectro. Algunas conductas proambientales son la puerta de entrada a otros comportamientos y percepciones más complejas acerca de la naturaleza, los recursos naturales y el medio ambiente. Y quizás acá tenemos personas, yo sé que acá hay personas que les gusta mucho el tema del medio ambiente y que participan activamente. ¿Qué tiene que ver esto? Que el uso, es decir, que quizás ustedes cuando partieron en temas de medio ambiente partieron con una preocupación súper pequeña, quizás queriendo al panda, qué bonito es el panda, qué terrible que los recursos naturales se estén agotando, o que no me gusta el reciclaje, qué bonito el reciclaje es, me gusta separar las cosas, o me mandaron del colegio un poroto para plantar y me enamoré del poroto cuando le salieron las hojas. Entonces, tiene que ver con eso, o sea, las preocupaciones ambientales parten de algo pequeño y la sostenibilidad energética y la gestión de residuos son temas que se pueden llevar a cabo fácilmente. ¿Sí? Entonces vamos ahora con gestión de residuos. Ya, la problemática de la gestión de residuos brevemente, porque ya hablamos de toda la evolución de la humanidad, entonces ahora vamos a hablar de la gestión de residuos brevemente, que, bueno, los registros, o sea, el tema de la contaminación no solamente que contamine, que la basura se vea fea, contamine, ni que se gaste material innecesariamente en producir un desecho, que después va a la basura y no se ocupa, sino que la basura es un problema mayor, porque la basura no solamente contamina, no solamente es molesta visualmente y prácticamente, sino que tiene un efecto sobre las aguas subterráneas. Nosotros la mayoría de agua que tomamos, bueno, acá no en Santiago, pero por ejemplo en Maipú, no sé si hay alguien acá de Maipú, el agua es subterránea, entonces la basura, hay registros de contaminación de acuíferos. Acuífero es el agua que está abajo, que está subterránea, y que a veces se saca, no sé si alguien ha visto un pozo alguna vez, ¿no? Se saca, esa agua se contamina con la basura, ¿no? También hay emisiones de metano, los rellenos sanitarios, es decir, si nosotros somos personas muy correctas que botamos nuestra basura en el basurero y la entregamos al camión de basura y nunca botamos en la calle nada, también eso contamina. De hecho, los rellenos sanitarios siguen contaminando 50 años después de su cierre, siguen emitiendo metano, y el metano es un gas de efecto invernadero que tiene 50 veces más de potencial de calentamiento global que el CO2, ¿no? Entonces es un gas que contamina harto y que genera que la Tierra se caliente. Entonces, cuando nosotros botamos incluso nuestra basura a la basura correctamente, seguimos contaminando, seguimos que eso siga un ciclo que va a seguir contaminando, que va a seguir generando emisiones. Bien, ¿y qué es un residuo? Un residuo es una sustancia o objeto que su generador desecha o tiene la intención u obligación de desechar de acuerdo a la normativa vigente. Por ejemplo, si yo me compro una bebida en lata, ¿cuál es el residuo de la bebida en lata? La lata. La lata, exacto. Si me compro una lechuga, ¿cuál es el residuo de la lechuga? La coronta. Las hojas que están secas. Exacto, claro, como decía aquí, como lo que parece coronta, que no sé cómo se llama, pero eso, y las hojas que están secas. Exacto, eso, claro, porque es algo que estamos desechando, no lo vamos a ocupar. ¿Cuál es el residuo de un chaleco? El chaleco mismo cuando se agujerea o se deshilacha. El chaleco mismo, cuando ya lo dejamos de utilizar. ¿Cuál es el residuo de un iPhone? Que se compra nuevo. El mismo iPhone, claro, ¿y qué más? La caja. La caja, exacto. Entonces, no sé si se dan cuenta que generamos una cantidad de residuos impresionante, porque nosotros lo que compramos en el fondo es un residuo. Cuando compramos una bebida en lata, en el fondo estamos comprando la lata y la estamos botando. ¿No? Bien, ¿residuo es lo mismo que basura? No. La basura es un residuo que no se puede valorizar, es decir, algo con lo que no podemos hacer nada después de que ya lo usamos. Por ejemplo, los stickers, las bombillas, la luza de plástico, las toallitas estas húmedas, ¿no? Y la jerarquía, bueno, y ahora vamos a hablar de la jerarquía del manejo de residuos.
hay una jerarquía de manejo de residuos que nos dice cómo tenemos que manejar esto para generar el menor impacto posible. La idea es que nos mantengamos acá arriba, en prevenir, es decir, no generar desechos. ¿Bien? Y de a poco vayamos bajando solamente si es estrictamente necesario. ¿Bien? Podemos prevenir, o sea, prevenir, no generar desechos, preguntarme, ¿necesito esto realmente o no lo necesito? ¿Es necesario para mí? ¿Es necesario para mi vida? ¿Puedo reemplazarlo con otra cosa? ¿Me queda de otro? ¿Es necesario que compre esto? ¿Puedo comprarlo sin envases? Tenemos, después, si bajamos un poco, estamos en reducir, que es generar la menor cantidad de desechos posible. Es decir, por ejemplo, me compré algo con un envase, pero, o sea, me podía comprar esto que tenía 3 cajas de envase, por ejemplo, la pasta de dientes. Me compré una pasta de dientes que venía solo el tubo sin la caja, o me compré la pasta de dientes que viene con la caja también. ¿Ya? Entonces ahí estamos reduciendo un poco el residuo. Por ejemplo, Islandia ya lanzó una ley el mes pasado de que no se vende más pasta de dientes en caja, porque ya tiene su envase, no es necesario venderla en caja. Yo he visto acá que hay pasta de dientes que vienen sin la caja, ya viene solamente el tubo. Reutilizar es dar otro uso al residuo. Reutilizar puede ser regalarlo si no te sirve, venderlo. O, por ejemplo, reutilizar las botellas, los envases, pero ya, si se dan cuenta que ya estamos en la mitad de la escalera, es decir, hemos bajado, no, ya no estamos acá arriba en lo ideal, sino que ya estamos a la mitad, ya estamos generando desechos, o sea, estamos generando residuos. Después tenemos el reciclaje, y el reciclaje es como lo último que tenemos que pensar antes de desechar, porque el reciclaje en sí, ¿por qué quizás no es tan conveniente el reciclaje? ¿Alguien me puede decir? No todo se puede reciclar y el proceso de reciclaje igual contamina. Claro, no todo se puede reciclar y el proceso de reciclaje igual contamina. De hecho, producir, por ejemplo, el reciclaje de vidrio es mucho más contaminante y consume mucho más energía que producir el vidrio desde cero. ¿Ya? El reciclaje en sí a veces se confunde un poco. Por ejemplo, voy a reciclar mi polera. Me voy a hacer una almohada con mi polera. Pero eso no es reciclar. Eso es reutilizar porque estamos ocupando género para lo mismo. O sea, el género tiene un destino de género, de tela. ¿Ya? El reciclaje implica un proceso. El reciclaje implica un proceso un proceso productivo. No sé si alguien más sabe un poco de procesos productivos del reciclaje acá. Por ejemplo, el del papel. ¿Les suena? No. No, el reciclaje del papel se puede hacer, ¿ya? Pero el reciclaje del papel no sé si casi siempre lo hacen hacer pues, como en el colegio a los niños cuando ya son más chicos, que tienen que humedecer el papel, generan como estas láminas de papel prensado después, pero en sí se gasta mucha agua y también el papel tiene algo que se llama resistencia mecánica, es decir, un papel no se puede reciclar eternamente porque pierde la resistencia el papel. Por ejemplo, las cajas de huevos están hechas de cartón y papel reciclado. ¿Y han visto qué textura tienen las cajas de huevo? ¿Cómo es una caja de huevo? ¿Cómo la sienten? Como que son porosas, rugosas, una cosa así. Sí, exacto. Y son, quizás no son tan resistentes también como un cartón. Son como más manejables. Exacto. Exacto, exacto. Ya vamos a ir a la parte de que preguntan de la pomacita, ¿ya? Lo vamos a ver al final. Ahí Felipe les va a hablar un poco. Felipe, ¿estás por ahí? Sí, al final de la clase resolvemos esas preguntas ahí que son un poco más ajenas a la clase, pero las podemos responder al final, no hay problema. Bien, y desechar es lo último.
que decíamos, porque obviamente es quizás lo más, desechar va a seguir contaminando, o sea, es contaminación segura, es no volver a utilizar un recurso que puede ser usado, y es extraer nuevos recursos, ¿no? Pero la idea es que siempre nos mantengamos arriba en la prevención y después vayamos bajando de a poco, si es necesario. Ya, bien, ahora vamos a ver un poco las ecotecnias. Las ecotecnias, no sé si les suenan, son innovaciones tecnológicas que tienen como objetivo reducir un impacto ambiental y al mismo tiempo proveer de un producto o servicio útil. Las ecotecnias se enmarcan en la prevención, la reducción, la reutilización y el reciclaje. Bien, a veces, no sé si alguien sabe la diferencia entre ecodiseño y una ecotecnia, o alguien puede definir lo que es ecodiseño. ¿Ecodiseño a alguien le suena? Ignacio dice, no lo sé. ¿No? Ya. Ecodiseño es diseñar algo, por ejemplo, diseño este celular. ¿Ya? Un teléfono. Diseño este teléfono de forma tal que el teléfono, una vez que una vez que ya lo deje de usar, pueda ocupar, por ejemplo, sus partes, las pueda separar de manera fácil, las pueda meter en otros procesos productivos de manera fácil. Por ejemplo, la pantalla la hago de tal material, el circuito interno de otro material y lo hago todo que se separe bien fácil, ¿no? Eso es ecodiseñar. Pero una ecotecnia es diferente al ecodiseño, porque en el ecodiseño nosotros nos preocupamos de la parte ecológica, pero al final. La ecotecnia está enfocada de que voy a hacer lo que sea para no generar este desecho, ¿no? Independiente si hago el diseño de esto desde cero, o sea, no es necesario que yo haga un diseño desde cero de algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá hay un biofiltro de ecotecnia. No sé si alguien ha hecho alguna vez un biofiltro con un bidón. Bueno, el biofiltro con el bidón tiene distintas capas con sustratos diferentes, cuya idea es que vaya captando los contaminantes del agua. No genera agua para beber, pero sí genera agua que puede servir para otras cosas, como por ejemplo botar el agua de la lavadora ahí o el agua del lavado de la loza y ocupar esa agua después para regar las plantas. Esta es una ecotecnia. Aquí hay otras ecotecnias que buscan, por ejemplo, usar botellas. Esta de acá, estos como mantelitos que están acá abajo en la esquina inferior, están hechos de polera. No sé si a alguien aquí le suena el trapillo, ¿no? Sí. ¿El trapillo? Sí, ¿Qué es el trapillo, María Esther? Trapillo es un género que se puede tejer, pero que se va haciendo de telas elasticadas y de punto que ya no se usan. Exacto, exacto. Y el de ahí trapillo, sale el trapillo. Ajá. Y el trapillo era muy utilizado, quizás se ha perdido un poco, pero se usa, o sea, ha vuelto de a poco a generar con estas telas que ya no se usan, trapillo para tejer a crochet o darle distintos usos. Sí. Eso también es una ecotecnia, porque es una forma de ocupar algo, o sea, de evitar el desecho. Por ejemplo, acá hay unas canastas de huevos que se hacen Tetris para que jueguen niños, niñas. Arriba hay una de estas cosas para el piso de corte. Candelabros, como etcétera. Pero la idea de esto, de las ecotecnias, no es que sea como lo más bonito, ni útil, ni significativo del mundo, sino que es la idea del reutilizar, no botar, ¿no? Del no desperdiciar. Por ejemplo, acá el ecoladrillo, casi todos piensan que se puede usar solo para construir paredes y no sé, casas, pero también aquí hay un piso, un paz de ecoladrillo. ¿Sí? Los pallets, que también un tiempo se estuvieron utilizando mucho, pero ahora la madera de pallet todos la quieren. Ahí hay
con plástico, aquí hay tejido de bolsa, acá hay unos aros que son de termofusión de bombillas. ¿Bien? Esas son las ecotecnias en sí. ¿Mm? Otra forma de tener buenas prácticas en cuanto a la gestión de residuos es el compostaje. Aquí, ¿quiénes compostan? ¿Hacen compostaje? Cuando mi hija era chica, hicimos un compost porque ella estaba en el colegio y le enseñaron a hacer, a trabajar la tierra, a hacer el compost y todas esas cosas. Interesante, pero el olor que tiene no es nada interesante. Claro, eso lo vamos a ver ahora, porque de hecho el olor es un factor, pero que se puede enfrentar. Sí, ¿Bien? sí. De todas maneras, nosotros les enseñaron a poner un palo en el medio y moverlo para liberar todo ese gas que tenía, claro, que junta. Sí, exacto. Pues eso sucede porque está teniendo ahí lo vamos a ver. Bueno. De hecho, hay una parte que lo vamos a ver. Bueno, el compostaje es la degradación de los residuos orgánicos mediante la acción de microorganismos bajo condiciones controladas. En el compostaje actúan artrópodos, bacterias y hongos. ¿Bien? Bien, o sea, en sí lo que estamos haciendo con el compostaje estamos imitando lo que sucede en la naturaleza, pero aquí hay gente que tiene compostera. Ignacio dice que tiene una compostera y Josefa, ¿nos pueden hablar un poco de sus composteras? Yo hace unos par de años hice una compostera en mi casa y la tengo activa. De hecho, ya en la casa hace, como digo, hace un par de años que ya no tenemos, o sea, no botamos a la basura todos los residuos orgánicos. Para eso tuve que poner ahí una lista de lo que se podía y lo que no se podía echar en la cocina para que mi familia también lo viera, y hasta ahora a mí me ha funcionado bien. Yo ya llevo, creo que 2 años sacando tierra de ahí para mejorar la tierra que tengo en el jardín. A mí me fascina el proceso de compostaje. Y lo que decía Esther, claro, genera olor, pero eso depende de cómo uno la mantenga también y como las equivalencias que uno le vaya agregando de material. A mí el olor me fascina porque es un olor a tierra, humedad y a vida que es bacán, es bacán. Ignacio, ¿tú vives en Renca? Sí. Ya, Ignacio es de Renca, así que le puede hablar bien de las condiciones ambientales de Renca para hacer compost. No, pero Y de sí. hecho también hago tierra de hoja. Como que tengo 2 procesos, así como está, claro, mi compostera, con todo lo que yo voy sacando, tanto de residuos de la casa como del jardín, pero además yo tengo, para mejorar la tierra, lo que hago es juntar hojas y ramitas de vecinos y de acá también de mi casa, y voy sacando tierra que quiero mejorar, la agrupo y la voy manteniendo, le voy agregando también cada tanto material orgánico como fresco, y así he ido sacando algunos sacos de tierra de hoja como nueva. Genial, Ignacio ya tiene compost de autor, con características especiales. Pero qué bueno, porque al final para ti el proceso ha sido como de aprendizaje ahí mismo, de ir viendo, ¿o no? Claro, claro, sí, sí, completamente. O sea, a mí, por ejemplo, me encantan los bichos, mirarlo, entonces la compostera y el compostaje en general como que te permite mucho acercarte a eso y apreciar también como lo que hacen. Yo en ese sentido igual soy un poco hippie, a mí no me gusta andar como pisoteando bichos, o soy como bien respetuoso también de ese espacio que como que yo entiendo que comparto, ¿cachai? Entonces para mí ha sido un aprendizaje, como yo creo que a varios niveles, ¿verdad? Entonces, yo estoy muy contento con eso. Sí, de hecho eso también, bueno, yo lo quería dejar para el final, pero siempre preguntan, ¿y qué es lo mejor para el compost? ¿Qué es lo mejor para esto? El compostaje es un proceso de aprendizaje, ¿ya? Que para todas las personas va a ser distinto, porque va a depender de todo, del tipo de residuos que generan en su casa, de lo que coman, o sea, va a depender de eso, ¿no? De si viven en casa o departamento, hay compostera de departamento, y se puede también
va a depender de dónde está ubicada su casa, va a depender de muchas cosas. Entonces, como si empiezan con el compostaje y al principio no les resulta, el llamado a no desanimarse, sino que a ir aprendiendo ahí, porque en algún momento igual les va a resultar. Bueno, el compostaje, como decíamos, es la degradación de los residuos orgánicos mediante la acción de microorganismos. En sí lo que estamos haciendo es imitando lo que sucede en la naturaleza, que es el proceso de descomposición de la materia, o sea, estamos imitando eso que sucede en la naturaleza, pero bajo condiciones controladas. Alrededor del 50% de los residuos que generamos en nuestros hogares son orgánicos. ¿Bien? Y los residuos orgánicos son fáciles de manejar y los podemos utilizar en beneficio propio. Si nosotros hablamos de residuos, o sea, si hablamos del 50% de residuos que generamos inmediatamente, si botamos 2 bolsas de basura a la semana, es una bolsa menos. Es decir, el compostaje estamos mandando la mitad de volumen de basura que generamos al relleno a que se pudra, ¿ya? Y a que genere metano. Por eso es muy importante gestionar los residuos orgánicos. En los residuos orgánicos tenemos 2 grupos, ¿ya? Que es importante saberlo para el proceso de compostaje, que son los residuos verdes y los residuos café. Los residuos verdes son estos residuos húmedos, que son restos de frutas, verduras, restos de café, los restos de poda, y tenemos los residuos café, que son los residuos secos, que son la paja, la hoja seca, la serrín, incluso las hojas de diario, los cartones, todo eso, cartones sin tinta, sin mucha tinta. Nosotros tenemos que tratar de mezclar estos 2 residuos en partes iguales para hacer el compost, ¿ya? ¿Y cómo construimos una compostera? La compostera se puede hacer de madera con las tablas separadas, con agujeros en su base y recomendable al menos medio metro cúbico de capacidad. Pero como dije en un principio, esto va a depender de cada persona. Hay personas que no necesitan hacer este tipo de compostera, que toman cualquier envase, le ponen unos hoyos y ya tienen su compostera y ahí empiezan a mover todo. Por eso no hay que guiarse de decir, sí, la compostera se hace así, es 1 metro cúbico, una tabla aquí, 10 centímetros de preparación, o sea, de separación, ciérrala con una malla encima, no. Ustedes pueden hacer incluso el compost de pila, que es dejar todo así como en un montoncito e ir revolviendo ahí, ¿ya? No sé si alguien vio alguna vez el capítulo de los Simpsons que Lisa tenía un compost, ¿no? Bueno, más adelante vamos a hablar de ese capítulo de los Simpsons. Pero bien, por ejemplo, acá hay algunas de las personas más sofisticadas ocuparán compostera que se compran y van poniendo los residuos arriba, sacan el compost por abajo. Pero en realidad la compostera no hace nada, no tiene ni un mecanismo interno, un robot que composte y haga todo el procedimiento. La compostera es un envase donde se va poniendo los residuos. Entonces va a depender mucho. Por ejemplo, Ignacio, ¿cómo es tu compostera? Mi compostera es lo más sencillo posible. 4 palos formando un rectángulo, como 4 pilares, sujetos con palos en diagonal y una malla de gallinero. Solo eso. Y por supuesto abierto por arriba. Genial. Entonces cuando llueve yo le pongo un plástico para que no se inunde, pero está directo a la tierra. No la tengo separada de la tierra, como en una base. Va directo a la tierra. Genial. ¿Y Josefa, la tuya cómo es? Lo mismo, está directo a la tierra y es como un hoyo nomás. Hay algunos que hacen el compost en un hoyo. Entonces, no, sí, eso también es muy común. Por ejemplo, yo siempre hablo de la lavadora de mi mamá, que le sacamos, se echó a perder, le sacamos el tambor y hicimos una compostera con el tambor de la lavadora, el plástico. No el que viene así como la parte metal, sino que el de afuera. ¿Por qué? Porque es muy bueno, es muy impermeable y tiene hoyos, es perfecto para hacer compost. Y esa es la compostera y funciona perfecto. Entonces, por eso digo que no es, o sea, hay que entender más allá el proceso de compostaje de decir voy a armar la compostera de tal manera, sino que el proceso de compostaje hay que entenderlo como voy a ocupar mis residuos verdes, mis residuos café, los voy a mezclar, les voy a poner un poco de tierra y voy a empezar a compostar y a ver ahí cómo eso se comporta. ¿Cómo compostar? Intercalar las capas de material húmedo con el material seco. Las capas deben tener al menos unos 20 centímetros de profundidad. Esto no es regla. Es ideal posteriormente mezclar estas capas, ya que el material seco generará condiciones de aireación. Eso es muy importante saberlo. Todo este material seco, que es la serrín, los cartones, todo esto, lo que genera es que pone pequeños compartimentos de aire donde
donde se puede, donde entra oxígeno. El compost es un proceso aeróbico. ¿Qué quiere decir que sea un proceso aeróbico? Que necesita oxígeno, es decir, necesita aire constantemente, no puede quedar encerrado, no puede ser totalmente impermeable al aire porque necesita aire, es decir, hay un proceso que necesita oxígeno. ¿Sí? Y por eso lo tenemos que revolver, tenemos que cuidar las proporciones de que tenga este material seco que permita generar estos pequeños canales por donde se mantenga el aire, ¿ya? Porque nuestros microorganismos que están adentro necesitan oxígeno. Si no hay oxígeno, se genera un proceso anaeróbico, ¿ya? Un proceso anaeróbico es un proceso sin oxígeno, y los procesos sin oxígeno generan gas metano que huele mal, ¿ya? Por ejemplo, cuando nosotros llenamos de agua nuestro compost, lo que hacemos es quitarle el aire, es decir, estamos ocupando todos esos pequeños espacios con aire, los estamos llenando con agua. Entonces, cuando no tiene aire, genera este gas, ¿ya? Que es metano, ¿sí? En vez de generar el compost. ¿Y cuáles son las condiciones ideales? Aquí lo decíamos, microorganismos. Es necesario agregar tierra. Hay gente que dice, no me funciona el compost. Le puse todos los restos de la fruta que tenía, le puse las hojas secas como me dijeron, el resto de paja, pero no me funciona. Lo revuelvo y no pasa nada. Hay que agregar tierra, porque es un proceso que está intermediado por microorganismos, y los microorganismos, por lo general, los que necesitamos no van a estar siempre en estos restos de fruta o en estos restos de material seco, sino que están en la tierra. Entonces nosotros necesitamos tomar un poquito de tierra y echarle, porque ahí están todos nuestros microorganismos que se van a reproducir y van a hacer este compost, ¿no? El agua. Como decíamos, el agua, si le echamos mucho, no va a haber oxígeno, no van a haber canales con oxígeno para que se pueda generar esta reacción aeróbica. Entonces, lo que tenemos que hacer es una prueba que se llama prueba de goteo, que nosotros tomamos el compost, lo ponemos en la mano así y lo apretamos, ¿no? Si cae agua, si caen gotas de agua, es porque el compost tiene exceso de agua. Si no cae nada de agua, y si abrimos la mano y vemos que no tenemos mojado, es porque el compost está bien de agua, ¿ya? Oxígeno, tenemos que cuidar la estructura, aireación y proporción de materiales. Si le echamos mucho material húmedo, lo más probable es que no tengamos tanto oxígeno, porque el material húmedo va a empezar a botar más agua en su proceso. Tenemos que cuidar la estructura, tenemos que revolver esto, como decía María Esther, que le decían tiene que revolverlo, claro, porque quizás tenía mal olor, porque no tenía suficiente oxígeno, estaba generando gas porque no le estaba entrando oxígeno, entonces ahí había que revolverlo. La temperatura, hay que ubicar la compostera en un lugar que reciba sol y sombra de manera equilibrada, no hay que dejarlo al sol porque se va a secar todo, tampoco a la sombra porque también necesita sol, especialmente los microorganismos que están en el compost. En la base, lo ideal es disponerla en un lugar plano y de preferencia permeable o lavable, para que no acumule agua. Bueno, la fase del compostaje, del compostaje se distingue en 3 fases, o sea, desde aquí podemos distinguir 3 fases principales, que es la fase de inicio, que son 40 grados Celsius, es decir, que el compost va subiendo su temperatura y llega a 40 grados Celsius. Ahí actúan algunos microorganismos, ¿ya? Y empiezan la primera etapa de degradación de la materia. Después tenemos una fase intermedia, en la cual va de los 40 grados a los 70 grados. ¿Y qué es lo que genera esta fase? ¿Por qué es tan importante? Porque al subir la temperatura, lo que hace es que se mueren los organismos que quizá eran más perjudiciales, ¿no? O sea, este mismo aumento de temperatura mata a estos microorganismos que eran más perjudiciales. Y bueno, aquí vuelvo al capítulo de los Simpsons de Lisa cuando tenía el compost que se incendia. Se incendia, claro, porque a veces esto alcanza tanta temperatura y tiene tanta proporción de material seco, de ramas, que se puede incendiar. Y hay gente a la que le ha pasado, que se le ha quemado el compost. ¿Bien? Pero bueno, ahí y tenemos una fase final en la cual ya alcanzó su temperatura máxima y podemos ver que empieza a bajar de temperatura y ya llega a temperatura ambiente, es decir, ya casi no están ocurriendo reacciones, porque lo que genera el calor son las reacciones que van tomando lugar. ¿Sí? Y esto dura aproximadamente 4 meses, puede durar menos o más, dependiendo de dónde se ubique la compostera, pero como yo llamo a que el compostaje sea más un proceso de aprendizaje en un principio, y después de ese proceso de aprendizaje hagamos cosas encima, vayamos probando, ¿no? Y tenerle paciencia.
Bueno, ¿qué se puede compostar? Se pueden compostar las plantas del huerto, del jardín, las malezas anuales antes de semillar, ¿ya? Porque si ustedes plantan después, si ponen malezas anuales que tienen semillas, lo más probable es que esas semillas se queden en el compost, como son especies bastante resistentes, esas semillas se queden en el compost y después cuando lo utilicen para alguna planta en particular va a salir maleza, porque está la semilla en el compost. ¿Mm? Entonces, la idea es sacarle las malezas, o sea, poner las malezas antes de que lancen la semilla. Ramas trituradas siempre, porque si no, no se van a degradar casi. Hojas, la paja de cereales, pasto, algas, cáscara de fruta y verdura, restos orgánicos de comida, cáscaras de huevo, borra del café, bolsas de té, servilletas, cortes de pelos y cenizas. Lo que no hay que poner por nada en el compost son materiales plastificados, vidrios, materiales sintéticos o químicos, fibras. Plantas enfermas tampoco, porque si ocupan después de compost. Con una planta enferma se les va a enfermar la planta. Malezas perennes de propagación vegetativa. ¿Por qué? Porque las malezas perennes de propagación vegetativa, como la correhuela o el maicillo, no necesitan semillas, sino que se propagan por sus mismas ramas. Entonces, si la ponen ahí, va a empezar a crecer la maleza. Huesos, carnes, restos de pescado. Sí, pero con precaución, las cáscaras de cítricos. ¿Por qué? ¿Por qué las cáscaras de cítricos con precaución? Porque acidifican el compostaje, vuelven más ácido. Exacto. Y nuestros organismos necesitan unos niveles de acidez que estén equilibrados, ya no, o sea, cerca del neutro, o sea, no tan neutro, pero cerca del neutro. Y las cáscaras de cítricos lo que van a hacer van a matar a nuestros organismos que no resisten la acidez. ¿No? Las cáscaras de piña tampoco, o sea, la cáscara de piña siempre triturada, el papel y cartón, yo digo que sí, como material seco siempre triturado, siempre que no tenga mucha tinta también. Los restos de fibras naturales como el algodón y la lana, las lanas en pequeñas cantidades y las virutas y el acerrín, siempre como material seco. Bien. ¿Cuándo sabemos que el compost está listo para ser utilizado? Sabemos que está listo para ser utilizado porque tiene olor a tierra, tiene una textura porosa, es oscuro y homogéneo, es decir, tiene pocos materiales leñosos. Lo más probable es que nosotros veamos nuestros materiales leñosos un poco degradados, ¿ya? Los veamos como cartón, como que los tomamos y se parten fácil, ¿ya? Y la temperatura es estable, ya tiene la misma temperatura ambiente. Cuando nuestro compost está desarrollándose nos vamos a dar cuenta inmediatamente porque está tibio. No sé si aquí los que tienen compost han tocado el compost y lo sienten tibio o no, a veces. Sí, sí, a veces está tibio. Exacto. En resumen, los pasos del compost: el día 1 tenemos que incorporar el material inicial, húmedo, seco y tierra, es decir, nuestras cáscaras, nuestras ramas trituradas y nuestra tierra para que se active. Del mes 1 al 4 tenemos que controlar la humedad, es decir, hacer nuestras pruebas de goteo, tomar el compost, apretarlo, ver si gotea, voltearlo para darle oxígeno y mezclarlo, porque si lo mezclamos más rápido va a hacer la degradación. Y el mes 4 tenemos que hornearlo y cosecharlo, ¿ya? O cuando estén las condiciones ideales, o sea, no necesariamente el mes 4. Pero cuando ya veamos que la temperatura es estable, que vemos la textura homogénea, que ya tiene olor a tierra, que ya es oscuro, tenemos que proceder al horneo y la cosecha. El horneo en sí es tomar una malla, ¿ya? Y pasamos el compost por esta malla y vamos sacando todos los materiales que sean más grandes. Entonces dejamos todo el que es más pequeño, poroso y listo para las plantas. ¿Ya? Y eso lo ensacamos y lo guardamos en un lugar con condiciones ideales, es decir, que no tenga mucha humedad, que, bueno, que principalmente que no tenga mucha humedad y que no le llegue mucho el sol. Bien, y ahora vamos a la lombricultura. ¿Alguien de acá tiene lombrices? Yo tuve un tiempo. Un amigo tenía una lombricompostera en su departamento y me pasó lombrices, pero no me fue tan bien. Ah, ya. ¿Y qué te acuerdas qué fue lo que pasó? Porque... Principalmente la zona donde las tenía. No tengo un lugar idóneo para una temperatura más estable. Entonces, donde las movía le llegaba o mucho el sol o era un espacio donde se concentraba mucho el calor. Entonces se fue secando y me costó mucho, pero al final se murieron.
Sí, claro, las lombrices son mucho más delicadas que tener compost. Bien, la lombricultura es el cultivo de lombrices, ¿ya? Las lombrices producen un fertilizante llamado humus, que algunos dicen la caca de la lombriz. Este poderoso fertilizante se utiliza para recuperar suelos y abonar plantas sin necesidad de otros fertilizantes sintéticos. ¿Cuál es la diferencia entre el compost y el humus? ¿Alguien sabe por acá? Está muteada María Esther, parece que está hablando, pero está muteada. El humus es una tierra negrita, muy oscura y es muy suelta, muy suave. Claro. Y el compost no es tan suave. Sí, es cierto, porque el humus es un estado coloidal, o sea, está en un estado coloidal. El compost no, está en un estado, es una mezcla sólida y líquida, en cambio el humus está tan estabilizado que tiene un estado coloidal. Un estado coloidal es como gel, ¿ya? Es el que se le dice gel. El humus, a diferencia del compost, también está totalmente estabilizado, o sea, ya el 99% estabilizado. El compost, a pesar de que ya baje la temperatura, o sea, que tenga temperatura estable y digamos que está bien, el compost se puede seguir degradando, ¿no? El humus, no, ¿ya? O muy poco. También este estado coloidal, que es gel, permite que tenga todos los nutrientes y los minerales biodisponibles. ¿Sí? Esto significa que las plantas pueden captarlos fácilmente. ¿Sí? Que siempre dicen que la diferencia, por eso está muy bien lo que dijo María Esther, porque por lo general se dice que la diferencia entre el compost y el humus es que el compost hay que hacerlo cada persona, o sea, cada persona lo tiene que hacer y mover. En cambio, el humus lo hacen los lombrices y se demora menos, porque las lombrices hacen todo su proceso más rápido. Pero no es así, son cosas totalmente diferentes, el compost con el humus. ¿No? Compost, un estado coloidal, que por eso tiene esta textura más suelta, es un poco más oscuro, tiene todos los componentes biodisponibles, en cambio el compost no. Compost es más parecido a la tierra y de hecho el humus, no sé si ustedes han visto suelos bien fértiles o suelos, estos típicos compactos, cuando los parten, la primera capa es bien negrita y es media gelatinosa. Ese horizonte es humus en sí, o sea, esa es la textura del humus. Que nos habla de algo que es súper fértil. Bueno, ¿quién es la que hace la lombricultura? Es la lombriz roja. ¿Bien? La lombriz roja es una lombriz que mide 6 a 8 centímetros de largo y de 3 a 5 milímetros de diámetro. Vive 4 años y medio, o sea, vive muchos años, así que hay que cuidarla harto. Y ya de adulta toma un color rojo oscuro. Su temperatura ideal de desarrollo es de 18 Celsius a 25 Celsius, no resiste temperaturas altas ni exposición directa al sol. ¿Ya? Aquí ya vemos que tiene sus problemas la lombriz. No es tan fácil cuidarla, porque necesita cierta temperatura, igual puede aguantar temperaturas bajas, ¿no? Pero no va a ser lo ideal para ella. También esta lombriz come una ración diaria equivalente a su peso y de ello el 55% se convierte en humus. ¿Y qué hace la lombriz? Bueno, la lombriz come, pero aparte de que come, colabora con la degradación porque va generando estos pequeños canales bajo el sustrato, ¿no? O bajo lo que estemos, bajo nuestros residuos que hayamos puesto en la lombricera. ¿Bien? Genera estos canales, va comiendo, entonces todo se oxigena más fácil. Eso no quita que haya que mover de vez en cuando, porque igual el suelo está sujeto, o sea, el sustrato está sujeto a compactación. Ya, ¿y cómo se construye la lombricera? Se coloca en la base de la lombricera una capa de tierra suelta, primero, de 4 centímetros de espesor, después se agrega una capa de 10 centímetros de residuo orgánico y se distribuyen las lombrices. Hay que decir que las lombrices no bajan tanto, bajan alrededor de 15 centímetros de la superficie. ¿Ya? Eso es lo máximo que bajan, porque a veces he visto lombriceras que ponen así, no sé, como 50 centímetros de alto, siendo que las lombrices andan por acá arriba. Por eso también es importante ir descompactando, porque las lombrices no van a bajar tanto. ¿Bien? No.
pero ya sabemos que la proporción de lombrices que hay que poner es 1 kilogramo por metro cuadrado. La construcción después de esto, tenemos que humedecer en forma pareja la regadera. Si bien las lombrices hay que hacer la misma prueba de goteo, por lo general las lombrices requieren un poquito más de agua que la compostera. ¿Por qué? Porque necesitan agua para desplazarse. Pero es muy poquito. También lo que se pide para, como las lombrices no aguantan la exposición directa al sol, ellas son fotofóbicas, es decir, odian la luz. De hecho, siempre andan 15 centímetros bajo la superficie, o sea, máximo bajan la superficie, pero tampoco andan más de 5 centímetros como abajo. Es decir, andan como los 10 centímetros. Aquí tenemos 5, acá tenemos 10. Andan en esta parte, más o menos. Ellas circulan. Hay que tapar la lombricera con una malla Rachel, porque no soportan el sol, se mueren inmediatamente, las estresa mucho. Y para alimentarlas también, la alimentación no es tan fácil porque son más sensibles a los alimentos. Hay que revisar que la comida es apropiada, es decir, si cumple, por ejemplo, a ellas no se les puede dar cítrico, ¿ya? Pero comen otras cosas, como las servilletas con aceite, les encanta. Hay que dejar los alimentos a un lado primero porque tiene que existir una degradación un poquito, o sea, tiene que haber un poquito de degradación de la comida y después hay que esparcirlos para que se los coman. De hecho, hay que tener mucho cuidado con darle muchas cosas muy dulces también. Me acuerdo que en otra capacitación una chica nos hablaba que le había dado como 2 kilogramos de peta, se la estaban pudriendo y se murieron todas. Claro, porque no son un poco más delicadas. Y hay que cubrir con una pequeña capa de tierra al final, después de que se ponga todo eso, con un poquito de tierra. Es mucho más, el proceso sí es más complejo, pero el abono de la lombriz, es decir, el fertilizante que da es mucho más potente que el compost. No es comparable al compost, es mucho mejor. Bien, y la cosecha del humus también es un poco diferente. Primero se tiene que verificar que el humus tenga apariencia de tierra, ¿ya? Toma casi la misma textura, pero por ejemplo, como decía María Esther, es un poco más negro. Hay que hacer un cebo para alejar a las lombrices, así no las dañamos al momento de sacar el humus. Este cebo, lo que hacemos es que tenemos nuestra cama de lombriz, ya pongan ustedes que es 1,5 metros, ponemos en este extremo fruta, ya para que ellas vayan, y desde el día siguiente a la semana, o sea, a una semana, sacamos el humus desde el otro lado. ¿No? Entonces así separamos las lombrices y podemos volver a utilizarlas. Después de eso horneamos el humus, aquí está el arnero, y se ensaca. ¿Bien? Bien, en resumen de pasos, el día 1 instalamos la cama, el día 2, del mes 1 al mes 3, controlamos la humedad, la alimentación, aireamos sucesivamente, después disponemos el cebo, después de disponer el cebo, podemos sacar el humus, o sea, sacar el humus, horneamos y sacamos el humus. ¿Ya? Si ven, el proceso, claro, de la lombriz es diferente. Entonces eso nos tiene que quedar sí o sí en la cabeza, que el compost siempre se recomienda partir por el compost, porque con el compost podemos experimentar mucho. Y es más fácil, porque no necesitamos lombrices, y las lombrices, quedámoslo, ¿no? Son un ser vivo que igual tenemos que cuidar un poco allí, van a tener ciertas conductas, van a responder a lo que les demos, a las variables ambientales. En cambio del compost hay seres vivos, pero no los vemos. No, mentira, hay microorganismos que están trabajando solos y los cuales podemos ir controlando de manera mucho más fácil, porque son una serie de microorganismos, es decir, son muchas especies las que están ahí. En cambio, con la lombricultura en sí, si bien tenemos muchas especies, hay una que es predominante, y en este caso es la lombriz roja. Bien, y ahora vamos con sostenibilidad energética, que es el último tema, y ya vamos a finalizar, y es muy corto, muy sencillo. ¿Qué es la sostenibilidad energética? Casi siempre escuchamos de eficiencia energética, pero ¿a qué nos referimos con sostenibilidad energética? ¿Alguien me puede decir, viendo esas tres flechas, las tres indicaciones que hay ahí? ¿O qué es la eficiencia energética? ¿Qué es lo que siempre se habla?
Pueden ser dos cosas, del uso de energía renovable y reducción en el uso de la energía, para que sea eficiente. Claro, lo que pasa es que la Es lo que yo eficiencia, creo. ajá, sí, sí. Lo que pasa es que casi siempre se ha hablado solamente de eficiencia energética. Entonces, en eficiencia energética se tienden a agrupar otras variables, ¿no? Como en este caso el uso de energía renovable y la reducción de uso de energía. Pero en sí son cosas diferentes. Y la idea es que los tres, es decir, la eficiencia energética más el uso de energías renovables más la reducción en el uso de energía, son la sostenibilidad energética en conjunto. ¿Mm? La eficiencia energética en sí es producir más unidades o generar más servicios con la misma unidad de energía. Y el ejemplo más claro de esto es la ampolleta LED. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la ampolleta LED que hacemos es una ampolleta que genera la misma cantidad de lúmenes, es decir, ilumina lo mismo que una ampolleta halógena. ¿Ya? Es decir, nosotros estamos ocupando menos energía. Por ejemplo, una ampolleta de eficiencia energética más o menos necesita 7 watts para funcionar, es equivalente a una de 70 watts, de las no eficientes, ¿no? Iluminando lo mismo. ¿Bien? Entonces eso sí es la eficiencia energética, ser eficiente en el uso de la energía, es decir, gastar lo menos produciendo lo mismo. Por ejemplo, la olla a presión, o otro caso. ¿Cómo es cocinar legumbres en una olla que no es a presión comparado con una olla a presión? ¿Cuánto se demorará en una olla no a presión cocinar legumbres? Si cocinamos porotitos en una olla a presión son 20 minutos. Y en una Si olla no a cocinamos presión. en una olla normal, puede ser una hora, hora y media. Es mucha la Exacto. diferencia. Y eso es Mucha la eficiencia diferencia. energética. Ajá. Como la olla a presión es una olla eficiente, porque estamos usando la misma llama, pero, Sí. es decir, la misma energía, pero estamos ahorrando. Sí, nos estamos demorando menos que usar la olla normal. Entonces, la eficiencia energética, hay unos sellos bien populares, no sé si lo han visto esto, en los refrigeradores o en cualquier electrodoméstico. Este sello de los colores. ¿Sí? Bueno, este Sí, en sello de varios los... refrigeradores están. Exacto. Este sello, claro, lo que dice el refrigerador es como si un refrigerador es A, quiere decir que está ocupando menos energía para todo lo que produce o no ocupa tanta energía. ¿No? Entonces, si un refrigerador es D, está ocupando mucha más energía para todo lo que produce, o sea, en un equivalente, es decir, como respecto a otros refrigeradores. Pero si tenemos dos refrigeradores, un refrigerador que es pequeño y un refrigerador de 2 puertas, que los dos son A, el A está produciendo más unidades de servicio por lo mismo, y el refrigerador chico, el otro A, también, pero en sí uno está gastando, el de 2 puertas igual está gastando más. Lo que pasa es que produce la misma cantidad de unidades de servicio. ¿Ya? Y ahí lo que hay que ver es otro tema, que es la reducción en el uso de energía. ¿Necesito un refrigerador de 2 puertas o me basta con uno de una puerta? A pesar de que el de 2 puertas sea eficiente energéticamente. Quizás la mayoría de las familias no necesitan un refrigerador de 2 puertas. Casi todos, o sea, yo creo que un refrigerador de una puerta, una familia de 4 personas está bien. Pero eso, ese es el otro tema de la sostenibilidad energética. Es decir, primero teníamos la eficiencia en el uso de energía, que es generar este acoplamiento en el cual la cantidad de servicios que producimos es la máxima con la cantidad de energía que tenemos. ¿No? Otra variable de la sostenibilidad energética es reducir el uso de la energía, es decir, no derrochar. Apagar, por ejemplo, las luces si no las estoy utilizando, apagar todos los electrodomésticos que no estoy utilizando, desenchufar el cargador si no lo estoy utilizando porque está la electricidad vampiro. ¿Quién sabe lo que es la electricidad vampiro o lo ha escuchado? ¿No? ¿No les suena? No. La electricidad vampiro
La electricidad vampiro se le dice a la electricidad que es que ocupan los electrodomésticos cuando están enchufados y no están siendo ocupados. Yo creo que aquí todos los que tienen internet dejan enchufado el router toda la noche. ¿Ya? Y ahí hay que preguntarse, ¿es necesario dejar el router enchufado toda la noche? Porque no estamos usando el internet en el día. O sea, yo sé que tenemos mucho miedo a veces a la tecnología, que se nos desconfigure el router, que no tengamos internet ni nada de eso, pero también hay que preguntarse si eso va a suceder o no. Por lo general, si enchufan el router no pasa nada. Si no, tienen que acordarse de enchufarlo al otro día si están usando, por ejemplo, el celular con internet o algo así. Pero por ejemplo, eso es un gasto que estamos haciendo todos. Los computadores, las pantallas que quedan enchufadas, los hervidores. Y hay una estadística que dice que Chile desperdicia 953 millones de kilowatts hora anualmente, es decir, 58.600 millones de pesos al año en electricidad vampiro. Eso es más o menos lo que derrochamos por electrodomésticos que tenemos enchufados y no estamos utilizando. Eso es mucho. ¿Bien? Entonces ahí tenemos ya, recapitulando, tenemos dos factores de la sostenibilidad energética. El primero, la eficiencia energética. Segundo, el ahorro en el uso de la energía, es decir, no desperdiciar. Y el tercero, que veíamos que son las energías renovables. Las energías renovables son energías que se obtienen de fuentes inagotables a escala humana. Se dividen en energías renovables convencionales y energías renovables no convencionales. Las energías renovables lo que tienen es que emiten menor cantidad de CO2 por unidad de energía producida. ¿Ya? ¿Cuáles son nuestras fuentes de energía comunes? El carbón, el petróleo, que son no renovables. ¿Por qué? ¿Qué significa que una fuente de energía no sea renovable? No significa solamente que emita CO2, sino que no es renovable a escala humana. El petróleo no se produce a escala humana, es decir, nosotros en 80 años no vamos a tener todo el petróleo que gastamos en 80 años, sino que estamos consumiendo algo que está al interior de la Tierra y que no va a volver a producirse en millones de años más. Lo mismo con el carbón mineral. Esas son las energías renovables, o sea, las que no emiten. La biomasa es una energía renovable. ¿Por qué la biomasa es una energía renovable si estoy emitiendo CO2? ¿Alguien me puede decir? ¿Sí? ¿Hay alguien por aquí? Yo sé que hay gente de medio ambiente, así que... ¿no? Ya, bueno, les voy a responder, porque la biomasa es renovable, porque la biomasa la producimos a escala humana. La madera que se usa para producir biomasa, el pellet, lo que sea, son maderas que se producen de árboles que crecen en escala humana, es decir, que su vida dura menos de 80 años. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el carbono que emitimos, por ejemplo, al quemarlo, es un carbono que se va a recuperar si plantamos los árboles de vuelta. ¿Ya? Esa es la razón por la cual se considera una energía renovable. De hecho, algunos la consideran la mejor energía, especialmente en los lugares más remotos, porque instalar otro tipo de energía, por ejemplo, los paneles solares, que hace mucho no eran renovables, de hecho, eran considerados como energía pseudo renovable, porque los paneles gastaban mucho material en hacerse y se generaban mucho carbono. Solamente la construcción del panel ya pasaron años y ahora sí son renovables, es decir, los materiales no gastan tanto como la energía que producen posteriormente. Bueno, gasta este material, en cambio la energía renovable en zonas remotas, la que más se usa es la biomasa. ¿Ya? Porque es de fácil acceso, no hay que generar un proceso productivo complejo. Otra energía renovable tenemos la eólica, acá, que es la del viento, tenemos la unimotriz, de las olas, la hidroeléctrica, que también es una energía renovable, se considera renovable, y la energía geotérmica, que por ejemplo, bueno, voy a volver a otros países ya más volcánicos tienen esta energía como base. Bien, esas serían las energías renovables. Entonces, recapitulando nuevamente, tenemos tres factores de la sostenibilidad energética que son energías renovables, eficiencia energética y ahorro energético. Entonces, cuando hablemos de energía, no solamente hablemos de eficiencia energética, sino que hablemos de estos tres factores. Eficiencia, energías renovables y ahorro energético. Bien.
¿Qué más? Y ahora, ¿qué es mejor? ¿Usar una estufa a electricidad o usar una estufa a gas? Quiero sus opiniones. Yo creo que es una estufa a electricidad, Una estufa a pero electricidad, también ¿ya? son muy peligrosas. Ujú. Y la estufa a gas también emite, ay, no recuerdo cómo se llama. CO2. Sí, es como que seca el aire, ¿Ya? una cosa así, Ujú. pero yo creo que las dos son peligrosas. Ajá. Igual ¿Alguien más quiere también compartir? depende ¿Sí? un poco de la eficiencia energética. Una ¿Ah? estufa a electricidad no calienta de la misma forma el ambiente que una gas, y una gas no calienta lo mismo que una parafina, por ejemplo. Ujú. Ahí uno tiene una llama que está calentando, entonces, claro, también tiene sus peligros la gas, porque de pronto se puede quedar encendida, o cuando se empieza a agotar el gas, empieza a expeler olor y a veces uno no se da cuenta, sobre todo si uno la mantiene durante la noche o uno se queda dormido. Eh, pero la verdad no sabría decir cuál es mejor. Yo uso a parafina, por ejemplo. Ujú. Yo creo Entiendo. que o sea, según lo que imagino, sería mejor usar como una estufa eléctrica, porque una estufa a gas igual está generando como una combustión dentro del espacio, que obviamente la estamos ocupando dentro de un espacio cerrado, entonces eso quizás no lo vemos, pero también está generando Ujú. algo que estamos respirando y que quizás no es algo bueno. Exacto, también. Bueno, claro, aquí como la respuesta se darán cuenta que depende, o sea, depende de muchos factores, ¿ya? Depende de la ventilación de nuestras casas, depende de del espacio incluso, porque a veces tenemos un espacio tan pequeño y ponemos una estufa a gas con todo encendido, con 15 kilos de gas ahí por un espacio de 1 metro cuadrado, y es como que quizás no es lo más eficiente. También el tema de, también saber que la electricidad a veces se habla de que es lo más limpio, pero hoy en día en Chile está cambiando su matriz energética, pero actualmente alrededor del 54% de la electricidad que generamos es producida con combustibles fósiles, su mayoría carbón. ¿No? Entonces, también estamos contaminando. O sea, estamos emitiendo, nuestra matriz energética aún sigue siendo sucia. ¿No? Está cambiando, pero sigue siendo sucia. ¿Bien? Pero sí, la respuesta es así, o sea que va a depender. Por eso es importante evaluar cuando hablemos de energía y de qué es lo más sostenible, tenemos que evaluar todos los factores. Como decir, sí, pero necesito calentar esto, necesito qué tipo de espacio, tiene ventilación, al final voy a generar un problema de salud que va a ser peor para mí. ¿Qué pasa alrededor? Uh-huh. ¿Qué más? Después tenemos, para finalizar, que cómo podemos incorporar las buenas prácticas en los alrededores del Cerro Renca. ¿Cómo incorporar estas buenas prácticas? Porque las buenas prácticas habíamos hablado de cuando empezamos hablando de la evolución del ser humano, que al final el ser humano evoluciona de manera individual y que los pequeños cambios en estos seres, en estos individuos, son los que se van acumulando y generan un comportamiento que es mayor. ¿Sí? Obviamente que hay un mecanismo de adaptación que viene de lo externo, pero ¿cómo nosotros podemos incorporar estas prácticas individuales? Porque al final solamente esta sumatoria de individuos va a ser lo que finalmente va a cambiar. Yo sé que tenemos a veces mucha esperanza en que se tiene que poner esta legislación y tiene que cambiarse eso, que los empresarios tienen que ser más conscientes. Sí, obviamente lo tienen que hacer, pero también hay otra cosa que es súper potente, que es nosotros como individuos, cómo generamos esta sinergia para generar cambios. Entonces, ¿ustedes cómo creen que se podrían incorporar las buenas prácticas en los alrededores del Cerro Renca, conociendo su realidad?
¿Hay alguna idea? Creo que, claro, no es una respuesta definitiva a una problemática que es tan grande, pero yo creo que pasa harto por una asociación colectiva, si estamos hablando de los alrededores del cerro, en una asociación colectiva de las personas interesadas en que levantar proyectos comunitarios que tengan que ver por ejemplo, con lo que estábamos viendo, huertos y zonas de compostaje comunitaria. Tratar de involucrar y que las personas se interesen en involucrarse en la construcción y en el mantenimiento de huertos, porque al mismo tiempo eso permite generar una simbiosis con la flora y la fauna que existe en el cerro, como vimos en el primer taller, en la primera sesión. Por ejemplo, existen esto que se llama como hoteles de insectos, que son unas construcciones que uno puede hacer con materiales orgánicos en la que llama a insectos que son beneficiosos para los huertos, tanto como control de plagas o como polinizadores. Entonces, tal vez como un poco por ahí, pero siempre es difícil porque siempre tiene que ver un poco con la intención y con la motivación de las personas y cómo puedan sopesar el interés tanto en beneficio individual como beneficio colectivo que puede generar, asociarse como un poco más simbióticamente, si se podría decir, con el entorno, en este caso el cerro. Exacto, exacto. Uno de los principales factores es la asociación, y la asociación no es algo fácil de lograr, pero la idea que también que los cambios en la historia no han requerido del trabajo de todas las personas, sino que han sido casi siempre grupos bien motivados y bien organizados que han logrado cosas, ¿no? Entonces que no se depriman cuando dicen, no, pero es que soy el único que hace esto, o soy la única acá y nadie me pesca y nadie hace nada, y tengo que venir a esta instancia, que siempre hay personas que están dispuestas a trabajar y que en realidad esa asociación de esos pocos al final hace mucho. Aquí podemos ver que ustedes son de Renca y quizás no se conocían. ¿Ya? Ignacio, María Esther es del condominio. ¿Ya? ¿Qué más? Acá está Vale, que también vive en Caupolicán, Vale, ¿cierto? ¿O no? No, yo soy de Huamachuco. Ah, ya, de Huamachuco, es de Huamachuco. Entonces quizás, no sé, aquí si todos se conocían o no. ¿Ya? También está el grupo de las mejores del condominio también. Entonces, eso es bueno rescatar esas alianzas o esas ahora que se conocen, que también, que siempre lo decimos cuando hacemos estos talleres, que al final el conocimiento queda en el aire, o sea, va a quedar ahí, lo pueden buscar en internet, cualquier cosa. Pero quizás lo más valioso es conocer personas que están igual de motivadas que ustedes. Quizás son pocas, pero con esos pocos, siempre los cambios a nivel histórico han sido de pocas personas, bien organizadas. Entonces, eso, o sea, ¿se pueden incorporar las prácticas? Sí, hay que tener consideración con que el cerro está presente ahí y que hay que empezar a comportarse de una manera distinta, también. ¿Se puede incorporar de lo político? También. De hecho, tienen un instrumento que es el Plan de Desarrollo Comunal, que incluso podría incorporarlo más adelante, de que las casas de alrededores o las viviendas de alrededores o las plazas de alrededores del Cerro Renca tengan ciertas características que permitan generar este espacio comunicante con el cerro. ¿Mm? También, o sea, de que se puede de muchas formas, se puede. Y eso sería la presentación de hoy. Muchas gracias. Va a hablar Felipe por el tema de la pomacita. No sé si alguien más tiene dudas. Ah, lo último, se supone que del kit, aquí está el sobre, que es del kit, y esto viene con la otra del tema de las semillas y la tierra de hoja. Vienen 2 imanes por temas de buenas prácticas. Voy a abrir esto, o no voy a ir a buscar unos que están sueltos. Si quieres, habla por mientras, Felipe. Yo vengo aquí. Sí, sobre la duda de la pomacita, bueno, suele asociarse a suelos de no muy buen drenaje, o sea que no facilita el traspaso del agua y suelen retenerla por un buen tiempo. En ese sentido, al tener un suelo copado de agua, sin porosidad para tener aire, que es lo que produce el intercambio y el buen funcionamiento de las plantas en el tema de las raíces, es probable que por eso no esté funcionando. ¿Qué recomendación le podemos hacer? Es que al menos hacer una cama sobre esa pomacita de tierra, a la cual ustedes le pueden ir haciendo compostaje o humus, le pueden agregar el material orgánico necesario para enriquecerlo.
Bueno, suele ser la pomacita como rica en elementos como calcio y sílice que igual le pueden servir a la planta, así que igual no es tan terrible. Pero lo más importante es hacer una cama, por decirlo de una manera, de buena tierra, con materia orgánica para plantarlo. Y además, si es mucho el tema que la pomacita está muy superficial, o sea que usted al hacer un hoyo lo encuentran muy en la superficie, podrían hacer estos que son llamados camellones. Camellones como imagínense la calle plana y hay un lomo de toro. Y ese lomo de toro, usted sobre ese lomo de toro que es de tierra, pueden ustedes plantar lo que ustedes estimen conveniente. Y obviamente ese camellón lo pueden hacer de una tierra rica en material. Eso. Ahí también serviría, por ejemplo, hacer unas camas calientes. Es que dependería del uso que le quieran dar en verdad. Pero sí. La idea siempre es que en la pomacita en sí es difícil trabajarla por la cantidad de humedad que retiene. Y que al estar con mucha humedad, tiene poca resistencia al suelo mecánicamente. Entonces también una de las características que dificulta el desarrollo de las plantas. Y el camellón, una de las ventajas que tiene, si es que lo hacen así, es que las raíces tienden a irse hacia abajo que hacia los lados, entonces pueden plantar un poco más denso, no sé, por la ligustrina, no sé, plantas más, un poco más denso que se vea más bonito, más robusto, más verde. No sé si hay más dudas respecto a la clase de Paula sobre Y eso sí hay el tema duda. Y acá energético. el imán que viene ahora es este, de gestión de residuos, no se ve mucho. Y este, de eficiencia energética. Vienen estos dos para ponerlos en el refrigerador, así tienen, los ven y se acuerdan de las buenas prácticas. Y no sé si hay dudas acerca de la clase o algo que quieran, alguna reflexión final, nada. No, nada, acerca de la pomacita, es cierto lo que dice Felipe, nosotros hemos luchado acá en el condominio porque anteriormente, como 2 años atrás, presentamos un proyecto para hacer jardines y tuvimos que cambiar tierra porque la pomacita es como algo vidrioso, es un polvillo muy, muy fino, los departamentos se llenan de esta pomacita, es como muy volátil. Sí, es como ceniza volcánica, son suelos de origen Sí, volcánico. Entonces es como una sí, ceniza muy fina, muy fina. sí, es Sí, una cosa así y sí, en ciertos lugares hicimos lo que usted dice, Felipe, que hay que hacerle una camita de tierra. Y bueno, esas son las plantas que actualmente están, porque las demás no, se mueren a la semana. Sí, esa cama No resisten. ojalá sea sobre los 30 centímetros para darle una buena profundidad a la raíz. Sí, algo así. Sí, tuvimos que comprar sacos de tierra de hoja para los jardines. Bueno, es lo que nos tocó. Gracias, Felipe. No, hay de qué. Bien, entonces ya nos veríamos el jueves. El jueves empieza a las 4, por si acaso, porque es la charla del municipio. Entonces ellos necesitaban empezarla un poco antes. Así que va a exponer la jefa de la Dirección de Medio Ambiente del municipio y va a comentar un poco cuáles son las iniciativas ambientales que se han generado en torno al cerro. ¿Sí? Y cómo se trata de incorporar este tema de las prácticas ambientales y de la biodiversidad del cerro como a nivel general de la comuna. No sé si hay, bueno, ahí quizás Alexis tiene más información de lo que está haciendo la comuna, pero los dejamos invitados para el jueves a las 4. Muy bien. Muchas gracias por Es asistir. importante que puedan participar en la clase del día jueves, la Sí, charla de la municipalidad, porque quizás ahí es donde ustedes van a poder ver acciones concretas y formas de vincularse con el cerro a través de buenas prácticas. Entonces ahí exacto. quizás se puede hacer un vínculo importante.
Ya, pues entonces nos estamos viendo. Nos vemos el jueves. Que estén muy bien. Si tienen cualquier Chao. duda, ya saben, al correo. Y bueno, o no sé, o al medio que ustedes estimen conveniente. Muchas gracias a todos, Ya. que estén muy bien. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Nos vemos. Gracias. Nos vemos. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Paula y Felipe, ¿se quedan un rato? Bueno.